¡Ay, caray! Le echa sus frijoles Jorgito Carvajal, toreados, refritos, rojos, a Ginny Hoffman. Le sacó todos sus trapos al sol y nos dejó con el ojo cuadrado. Y muy interesantes, amigas, amigos, las aportaciones de Jorgito Carvajal. Todavía sigue, ¿verdad? En el caso de Héctor Parra, quizá haya bajado un poco la tendencia en muchos canales que ya no nos dedicábamos tanto a este caso, pero ahora que ya puede hablar sobre él, admiro mucho a Jorge Carvajal, pues le admiro en realidad su valentía, amigas, amigos, de decir pues muchas cosas que nosotros, que muchos no nos atrevemos a decir, que quizás lo pensamos, que quizá quisiéramos externarlo, pero no tenemos la forma de poderlo hacer. En realidad de que tener quizá un bufete de abogados que nos respalde en cualquier circunstancia que pudiera surgir, porque efectivamente, pues ya vimos, ¿verdad? Que no te estás enfrentando a un enemigo pequeño. Y en realidad así dice esa frase muy famosa, no hay enemigo pequeño. Entonces, si hay alguien que no esté de acuerdo, que no esté conforme con lo que tú estás expresando, pues ahí ya hay un detalle, hay una dificultad, hay obstáculos, hay algo que puede ser muy difícil de soslayar, de atravesar. Para todos los demás canales que no tenemos tantísima audiencia como Jorge Carvajal, no tenemos los fierros suficientes por si surgiera un problema legal. Abiertamente Jorge Carvajal se enfrenta y ahora sí que dice la verdad de lo que él puede conocer o de lo que él está observando. ¿Qué es lo que sucedió? Que Jorge Carvajal ya estaba investigando, amigas, amigos, cuando nosotros tuvimos conocimiento de todo este caso, de las inconsistencias, de algo que se veía tan en realidad armado en contra de un señor famoso como era Héctor Parra y que por eso mismo llamaba mucho la atención, pero lo que era choqueante desde el principio era que las personas agraviadas, y en este caso la víctima y su mamá, habían declarado una cosa y después cambiaron pues 180 grados sus declaraciones y ya vimos al señor Héctor Parra de qué manera lo querían destruir. El señor Héctor Parra, lamentablemente, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso, pues a dónde fue a parar, ¿verdad? Está en el oriente, ahí sin su libertad. Entonces vimos que Jorgito Carvajal ya estaba investigue y investigue, se metió a las redes de cada una de las personas involucradas, de cada una de las personas que tienen en este sentido en su conciencia la no libertad, bueno, ¿cómo pudiera decir? El encarcelamiento del señor Héctor Parra y la condena tremenda que él está sobrellevando, aunque afortunadamente, ¿verdad? Pues ya se han unido y ya tienen un nuevo equipo de abogados, unos especialistas en un amparo que esperemos pues que haya una pronta resolución y que el señor, el papá de Dani Parra, pues ya pueda estar junto a su hija y que ya estén juntos de nuevo, juntos y felices como siempre debieron haber estado. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Efectivamente, yo tengo que decir, porque así lo es, cuáles son las declaraciones de Jorge Carvajal. Él ha estado investigando y él dice o presume, ¿verdad?, que algo sí tuvo que ver el padrastro en este sentido, el padrastro de la hija menor del señor Héctor Parra, quien lo acusó directamente. Y lo que nos quiere dar a entender o nos da con sus pruebas y toda esta investigación, pues que puedo decir impecable, muy detallada que hace Jorge Carvajal, a quien admiro tanto, al gran Gigi, porque de verdad es un trabajo que fue muy bien estructurado, muchísimo tiempo antes de que dieran esa advertencia que supo más como amenaza, ¿verdad?, de no hablar del asunto. Digo, en este sentido, con una amenaza de demanda, que eran los canales que estaban Angélica Palacios, Jorge Carvajal, el Mitch, el Argüendero, ustedes ya saben, todos los que estaban involucrados, Gustavo Adolfo Infante, que no podían tocar el tema, ni siquiera mencionar los nombres, en este sentido, pues supuesta víctima y también de su mamá. No podían mencionarse estos nombres. Y ahora que ya pues se ha hecho un poco más accesible el hecho de poder opinar, bueno, pues no le cayó nada bien, ¿verdad? Ha sido en realidad un duro golpe a su ego, a lo que ella está declarando a la mamá de la víctima, de la hija menor del señor Héctor Parra, porque Jorge Carvajal le está rebatiendo y le está rebatiendo y en este sentido simplemente nos presentas unas evidencias, una comparación ante las pruebas contundentes que nos presentaron, que fueron esos videos que nosotros pudimos ver, en donde era la convivencia del señor Héctor Parra con sus hijas,
comparándola con el comportamiento, con la forma de ser del padrastro hacia la misma jovencita. O sea, diciendo en realidad que no todo es miel sobre hojuelas, porque la joven menciona que este nuevo señor, su padrastro, es un gran papá y demás, y entonces ahí pues como que no le checa a Gigi y eso es lo que nos está presentando y nos deja sorprendidos. ¿Para qué? Pues simplemente para evidenciar la incongruencia, ¿verdad? De la forma que de lo que se están quejando, dicen que casi la gente siempre habla mucho de lo que carece, habla mucho de lo que carece, señalando también algunos errores en la formación de la ex de Héctor Parra con su propia hija. Porque en realidad si están pidiendo estas personas una conducta, una manera de ser, un proceder impecable, intachable en este sentido, para nada procas. ¿Qué quiero decir con esto de procas? O sea, muy, para nada tendencioso ni de con una connotación sexual, por así decirlo sencillamente, porque así es exactamente como nos lo está presentando Jorge Carvajal. Si para nada, si el señor, el padrastro, el gran padrastro, como le dicen, el gran papá de la hija menor de Héctor Parra, tuviera una conducta totalmente diferente, porque ya no pongámonos extremadamente escrupulosos. Si fuera de otra manera, si fuera un señor que fuera bastante serio, tradicionalista, costumbrista, que no hiciera para nada ninguna broma en un sentido de doble sentido o cualquier cosa, pero lo que nos está presentando Jorge Carvajal es lo contrario. Y en eso pues le reconozco mucho su investigación. Nos está presentando un señor en realidad que tiene pues una forma de ser más ligera en este sentido de liviana y que no es en realidad un dechado de virtudes que, bueno, no tiene ni siquiera un defecto alguno. Lo está presentando como un ser humano, como era también el papá Héctor Parra. También le señala algunas cosas que no checan con la ex de Héctor Parra porque le dice, a ver, ¿en qué estoy mintiendo? ¿Es verdad o no es verdad que el señor es chef? El señor es chef y presentó las imágenes en donde se comprueba que el señor es chef y que ha tenido varios restaurantes y Ginny en su entrevista dice que nada de lo que dice Jorge Carvajal es verdad y él punto por punto va demostrando que todo lo que dice es verdad. Esos son los hechos, amigas, amigos, sin ir de un lado o a otro. Esos son estrictamente los hechos y que no es en realidad pues intachable y una persona en este sentido le puedo decir inmaculada y que, oh, que qué barbaridad, que tenga una honradez y un sentido estricto de la moral. No lo está presentando así porque nos está dando pruebas contundentes Jorge Carvajal, sin ningún reparo, amigas, amigos, sin tener absolutamente miedo alguno de alguna reacción que pueda decir que a cientos, a miles, me incluyo, nos deja con el ojo cuadrado de lo que él está presentando de una manera pues muy sutil, además simpática y muy interesante, como siempre lo hace Jorge, pero directa, de una forma como, ¿cómo les podría decir? Cuando yo le mencionaba a mi jefe, como cortando cabezas en realidad, él está diciéndolo y yendo directamente a donde en realidad les afecta. También podemos ahí, también presentó Jorge Carvajal las opiniones, porque la señora Jenny Hoffman salió hoy en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, dijo que ella había sido perseguida insistentemente por el señor Héctor Parra, quien le rogaba, le suplicara que volviera con él, porque le lloraba, le suplicaba, le llevaba rosas, le insistía y ya la tenía harta de que regresara con él. Entonces, como bien dice Jorge Carvajal, sale la mejor testigo, porque en este caso es un testigo presencial que vivió los hechos en el mismo lugar, amigas, amigos, ¿no? De cuando sucedieron todo esto, que a mí siempre me ha parecido armado, planeado después de lo que en realidad en un origen era un conflicto de una pensión alimenticia que no se cumplía al grado de las expectativas que querían una ex y la hija, que querían un alto grado de dinero y que no se les cumplió y que entonces dijeron, pues ahora yo me vengo. Entonces, ahí mencionó, ¿verdad? Yo nada más estoy dando una certeza a lo que nos dijo la señora, la ex de Héctor Parra, que la perseguía, la acusaba, le insistía, entonces, ¿quién nos dice que esto jamás sucedió?
pues la hija, la testigo, la gran Dani Parra, una joven que pues no me canso de, de decir, de presumir, que es una persona confiable, que es una persona que yo incluso se lo comenté, le dije, ¿por qué no estudiaste derecho, verdad? Con tu mamá, porque esa garra con la que defiende su verdad, que la verdad de Dani Parra es que su papá es inocente de todos esos cargos que le han achacado. En este canal siempre hemos estado al tanto de este caso, hemos visto las injusticias, a mi forma de ver, por no tener palanca alguna en el Poder Judicial. Desde el momento en que le quitan su libertad de Héctor Parra, la forma en que se lo llevan y etcétera, etcétera, en la primera audiencia en donde no se le permite defenderse para nada, estando en contra de la constitución de este país, que no son nuestras garantías individuales, porque toda persona es presuntamente inocente, amigas, amigos, hasta que no se demuestre lo contrario, y ustedes lo saben, hasta que no se demuestre lo contrario, una persona es presumiblemente inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Y en este sentido, como ya vimos, ¿verdad? Pues ya la mamá de la hija menor de Héctor Parra, o sea, la ex de Héctor Parra, ha salido a hacer unas declaraciones. Le llama a Jorge Carvajal el personajillo. Obviamente para bajarlo, para demeritar su credibilidad, tachándolo de que no dice la verdad. Le llama el personajillo y en realidad pues le demerita su valor porque Jorge Carvajal es un señor reportero, que díganme a mí que yo trabajé con un señor director de un medio de espectáculo que se refería a él como uno de los mejores reporteros de este país y ya sabemos que lo era. Por eso mucho tiempo anduvo mi jefe, el señor, el dueño de mi guía, el señor Rafael Amador, detrás, en serio, en el estricto profesional, detrás de los huesitos de Jorge Carvajal para que trabajara con nosotros. Entonces, la señora mamá de Alexa, la señora Chiquilladas, como le dicen ahora ya muchísimos en las redes, no sé, ¿verdad? No se atreve a mencionar este nombre porque en realidad, pues, son unos zapatos muy, muy grandes de llenar los del periodista y reportero Jorge Carvajal. Así que en este caso, ¿verdad? Bueno, mi admiración, mi reconocimiento a Jorgito Carvajal. Entonces él presenta estos mensajes que tenemos aquí, como pone Dani Parra, falso, esto es mentira, no es cierto. A supuestas declaraciones de su ex madrastra de que su papá la seguía persiguiendo. Daniela contundentemente dice que todo esto no ocurrió y lo están inventando. A las declaraciones de su ex madrastra, que además hay testigos, porque yo te subí un video y fíjense que lamentablemente me castigaron por el video donde la amiga y comadre la amiga personal y comadre de Ginny Hoffman declaró que nada era cierto, que todo es hermano y que por favor le pedía a esta mujer que se retractara de sus dichos y que además le estaba haciendo un daño irreparable en la formación y en el crecimiento emocional de su hija y esperemos, ¿verdad? Y lo deseamos de todo corazón porque para mí Alexa siempre ha sido una víctima, que le vaya bien y que no le afecte en su futuro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustó las declaraciones, las pruebas todas contundentes que presentó Jorge Carvajal, que nos dejó anonadados de la forma de ser de estas personas, de esta familia, que entre una de sus víctimas, ¿verdad? Porque así lo estamos viendo, pues desafortunadamente ese día que tuvo la desfortuna el señor Héctor Parra, y vaya destino que tuvo que padecer al haber conocido a esta persona. Si ustedes gustan y les gusta este contenido y gustan y desean aportar, yo aquí les dejo mi cuenta de Banca Azteca, a ver si me pueden mandar unos centavitos para que sigamos investigando en este muy interesante caso. Los quiero mucho, nos vemos arriba. No olviden, denle a la campanita y compártanlo si les gustó ese video y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.